Hola a todos y bienvenidas de nuevo a nuestro canal, tu espacio favorito para las últimas noticias, análisis y chismes sobre el mundo del espectáculo turco y por supuesto, de nuestro querido Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de algo que ha tocado el corazón de muchos fans, algo que ha mostrado un lado mucho más sensible y vulnerable de Kerem. Prepárense porque el tema de hoy es intenso, Kerem Bürsin devastado, lágrimas por su bebé, el momento más emotivo. Sí, lo han oído bien. Vamos a profundizar en ese momento que ha conmovido a miles y ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente te traemos contenido fresco, exclusivo y siempre con la mejor información sobre tus estrellas turcas favoritas. Así que únete a nuestra comunidad. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Seguramente ya han visto alguna publicación, algún titular, algo que les haya llamado la atención sobre este tema. La noticia ha corrido como la pólvora. Pero vamos a analizarlo todo con detalle, a entender el contexto y a ver realmente qué fue lo que pasó. Porque a veces los titulares sensacionalistas no cuentan toda la historia. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Kerem Bürsin se unió a una campaña de concientización sobre. Aquí hace una pausa para crear suspenso el abandono animal. Sí, un tema muy sensible, muy importante y que lamentablemente sigue siendo una realidad en muchos países. Kerem, como muchos de nosotros sabemos, es un gran amante de los animales. Siempre ha mostrado su apoyo a diferentes causas relacionadas con el bienestar animal y, en esta ocasión, decidió prestar su imagen y su voz para esta campaña en particular. El proyecto consistía en la realización de un cortometraje documental que mostraba la cruda realidad de los refugios de animales, la historia de perros y gatos abandonados, las dificultades que enfrentan los voluntarios que trabajan incansablemente para darles una segunda oportunidad y, en definitiva, la importancia de la adopción responsable. Kerem no solo participó como imagen de la campaña, sino que también se involucró activamente en la producción del documental. Visitó refugios, interactuó con los animales, escuchó las historias de los voluntarios y, lo más importante, se conectó emocionalmente con la problemática. De hecho, fuentes cercanas a la producción nos comentaron que Kerem insistió en conocer a fondo la situación, pasando horas en los refugios, incluso fuera del horario de rodaje. Quería entender de primera mano el impacto del abandono, el dolor en los ojos de los animales, la frustración y la esperanza de los voluntarios. Se empapó de cada detalle, de cada historia, de cada pequeño gesto de cariño que los animales recibían. Y aquí es donde entra la parte que ha conmovido a todo el mundo. En una de las escenas del documental, Kerem se encuentra en un refugio, rodeado de perros y gatos que han sido abandonados. Está jugando con un cachorro, un pequeño mestizo de apenas unos meses, que se acerca a él tímidamente, moviendo la cola. Kerem lo acaricia con ternura, le habla suavemente y, de repente, se quiebra. Las cámaras capturan el momento exacto en el que las lágrimas empiezan a brotar de sus ojos. No son lágrimas fingidas, no son lágrimas de actuación. Son lágrimas genuinas, lágrimas de tristeza, de empatía, de impotencia ante la situación que está presenciando. Se le ve visiblemente afectado, con la voz temblorosa, intentando controlar sus emociones. Una de las personas que trabajaba en el equipo de filmación, en una entrevista posterior, describió la escena como electrizante y dolorosa a la vez. Era como si Kerem absorbiera todo el sufrimiento del refugio, comentó. Podía sentir su dolor en la sala. El equipo de producción decide detener la grabación, dándole a Kerem unos minutos para que se recupere. Pero él insiste en continuar. Quiere que la gente vea su reacción, quiere que la gente sienta lo que él está sintiendo. Quiere que la gente entienda la importancia de tomar conciencia sobre el abandono animal. Según nos informan, durante esos minutos de pausa, Kerem se mantuvo en silencio, acariciando al cachorro, intentando recuperar la compostura. Rechazó el agua y el ofrecimiento de un lugar para sentarse, prefiriendo seguir conectado con los animales. Su determinación de continuar fue lo que impulsó al equipo a seguir adelante. Una vez que logra calmarse un poco, Kerem se dirige a la cámara y dice unas palabras que han quedado grabadas en la memoria de todos los que han visto el documental. Dice algo así como, no puedo entender cómo alguien puede abandonar a un animal. Son seres inocentes, que solo buscan amor y compañía. No se merecen esto.
Merecen una familia, un hogar, una vida digna. Y la sinceridad en su voz era palpable. No era un guión aprendido, sino una reflexión que brotaba directamente de su corazón. Después se agacha de nuevo para acariciar al cachorro, que lo mira con esos ojos grandes y expresivos. Y ahí, en ese momento, se produce la escena más emotiva de todo el documental. Kerem abraza al cachorro, lo aprieta contra su pecho y susurra: «Tú también te mereces ser feliz». Se dice que este pequeño cachorro, al que el equipo comenzó a llamar Umut, esperanza en turco, encontró un hogar gracias a la difusión del documental, siendo adoptado por una familia en Estambul que se conmovió profundamente con la historia. Esta escena, como se imaginarán, se ha viralizado en redes sociales. Los fans de Kerem Bürsin de todo el mundo han compartido el vídeo, comentando su admiración por su sensibilidad y su compromiso con la causa animal. Muchos han expresado su tristeza por la situación que se muestra en el documental y han prometido hacer todo lo posible para ayudar a los animales abandonados. Los hashtags #Kerem Bürsin con los animales y #adopta no compres se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Pero ¿por qué esta reacción de Kerem ha generado tanta repercusión? ¿Por qué ha tocado el corazón de tanta gente? Creo que la respuesta es sencilla: porque es auténtica. Porque se nota que Kerem no está actuando, que realmente le importa la causa que está defendiendo. Porque se identifica con el sufrimiento de los animales y porque quiere hacer algo para cambiar la situación. La autenticidad es una cualidad que escasea en el mundo del espectáculo, y cuando un artista como Kerem se muestra genuino y vulnerable, la gente lo aprecia y se conecta con él a un nivel más profundo. Además, creo que esta reacción también nos muestra un lado diferente de Kerem Bürsin, un lado más humano, más vulnerable. A menudo vemos a las celebridades como figuras inalcanzables, perfectas, sin defectos. Pero Kerem con sus lágrimas nos ha demostrado que es un ser humano como cualquier otro, con sentimientos, con emociones, con preocupaciones. Y no solo eso, sino que está dispuesto a mostrar esas emociones al público, a pesar del riesgo de ser juzgado o malinterpretado. Y eso, creo, es lo que lo hace aún más admirable. No solo es un gran actor, sino también una gran persona. Alguien que utiliza su fama y su influencia para hacer el bien, para defender causas importantes y para dar voz a los que no la tienen. Más allá de su talento actoral, Kerem se ha consolidado como un referente para muchos, demostrando que la fama puede ser una herramienta poderosa para generar un impacto positivo en el mundo. Este episodio también ha abierto un debate muy interesante sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad con los animales. Sobre la importancia de la adopción responsable, de la esterilización, de la lucha contra el maltrato animal. Y sobre todo sobre la necesidad de tomar conciencia de que los animales no son objetos, no son juguetes, sino seres vivos que merecen nuestro respeto y nuestro cuidado. Las redes sociales se inundaron de testimonios de personas que habían adoptado animales, compartiendo sus experiencias y animando a otros a hacer lo mismo. El debate generado por el documental de Kerem trascendió las fronteras y se convirtió en una conversación global sobre el bienestar animal. El documental, gracias a la participación de Kerem Bürsin, ha tenido una gran difusión y ha logrado generar un impacto positivo en la sociedad. Muchos refugios de animales han recibido donaciones y solicitudes de adopción, lo que demuestra que la campaña ha sido un éxito. Algunos refugios incluso reportaron un aumento significativo en el número de voluntarios que se ofrecieron para ayudar, lo que demuestra que la empatía de Kerem inspiró a otros a tomar acción. Pero más allá de los resultados concretos, creo que lo más importante es que esta historia nos ha recordado la importancia de ser más empáticos, más solidarios y más compasivos con los animales. Que cada uno de nosotros podemos hacer algo para marcar la diferencia, ya sea adoptando, donando, haciendo voluntariado o simplemente difundiendo el mensaje. Incluso pequeños gestos como compartir información en redes sociales o hablar con amigos y familiares sobre la importancia del bienestar animal, pueden tener un impacto significativo. Y por supuesto, esta historia también nos ha demostrado una vez más la calidad humana de Kerem Bürsin, un actor que no solo brilla en la pantalla, sino también fuera de ella. Un hombre que tiene un gran corazón y que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Kerem ha demostrado ser un verdadero modelo a seguir, inspirando a sus fans a ser mejores personas y a luchar por un mundo más justo y compasivo. En resumen, el momento en el que Kerem Bürsin se quebró y lloró por los animales abandonados fue un momento emotivo, conmovedor y muy significativo. Un momento que ha generado un gran impacto en la sociedad y que ha puesto de manifiesto la importancia de la conciencia animal y el poder de la empatía.
Kerem Bürsin sin duda ha demostrado ser mucho más que un simple actor. Es un ser humano comprometido con el bienestar animal y un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para hacer el bien. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos visto cómo un momento de vulnerabilidad y emoción por parte de Kerem Bürsin se ha convertido en un poderoso mensaje de concientización sobre el abandono animal. Hemos reflexionado sobre la importancia de la adopción responsable y el respeto hacia los animales. Y sobre todo hemos reafirmado nuestra admiración por Kerem Bürsin, un actor que no solo tiene talento, sino también un gran corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora me gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem Bürsin? ¿Qué opinan sobre el abandono animal? ¿Qué creen que podemos hacer para ayudar a los animales necesitados? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema tan importante. Además, me gustaría saber si ustedes o alguien que conocen han adoptado alguna vez un animal abandonado. Compartan sus historias, nos encantaría escucharlas. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que este mensaje llegue a más personas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que todas las semanas subimos contenido fresco, exclusivo y con la mejor información sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, adopten, no compren. Un abrazo a todos.